Electrónica de potencia 3, 4.1. Electrónica de potencia aplicada a la mejora de la calidad del servicio eléctrico. Control de armónica. Control de la contaminación armónica. Una red eléctrica pura formada por máquinas eléctricas AC y componentes pasivos es, por supuesto, básicamente monofrecuencial. El problema de las armónicas se genera, en forma automática e inevitable, en el momento que se introducen elementos no lineales en la red y, especialmente, desde el momento que se empieza a usar la red para alimentar equipos electrónicos y, aún peor, se empiezan a usar equipos electrónicos de potencia en toda clase de sistemas de actuación y control de otros equipos electrónicos, electromecánicos, químicos, térmicos, de iluminación, etc. Todos los conversores electrónicos de potencia son generadores de armónicas. Los tipos principales son A. Conversores AC-AC, empleados en la más amplia gama de potencias, desde algunas de las aplicaciones más poderosas, como son los sistemas fax de multimegavatios, hasta en calentadores eléctricos domésticos y controles de intensidad luminosa de pocas decenas de vatios. Conversores AC-DC, controlados o no controlados, monofásicos o polifásicos. Básicamente todo equipo electrónico conectado a la red tiene un conversor de este tipo a la entrada. Sus potencias van desde algunos vatios hasta muchos megavatios en aplicaciones HVDC. Los principales problemas causados por la inyección de armónicas de corriente son, primero, distorsión directa de la forma de onda de corriente, que deja de ser una sinusoide ideal, e indirecta de la forma de onda de voltaje, debido a los voltajes armónicos generados por la interacción de las armónicas de corriente con las impedancias en el sistema eléctrico. Segundo, posibles fenómenos de resonancia serie y paralelo, con generación de sobrecargas de corriente y de tensión y posible generación de fallas por sobrecarga de corriente y sobrecarga de tensión. Tercero, posible sobrecarga del conductor de neutro si se inyecta armónicas triples en el sistema de 4 hilos. Cuarto, posible saturación de los transformadores si el espectro armónico incluye un componente DC. Quinto, cambios en la relación entre la potencia real, reactiva y aparente y en el factor de potencia del sistema. La distorsión en las formas de onda de corriente y voltaje puede traer problemas en los equipos que se deben sincronizar con la línea, como es el caso de los conversores AC-AC y AC-DC controlados, que usualmente tratan de evitar este problema sincronizándose con la salida sinusoidal pura de circuitos PLL enganchados a la línea. Problemas de resonancia serie y paralela. Una rama en resonancia serie presenta una impedancia muy baja, idealmente cero, a la armónica que excita la resonancia. Como consecuencia de esto, toda la corriente armónica de la frecuencia resonante circulará por esa rama, además de la corriente operativa que le corresponda en la frecuencia de línea. En estas condiciones es posible que alguno de los componentes del circuito en la rama resonante, posiblemente el condensador, se sobrecargue por exceso de disipación y falle eventualmente. También es posible que la tensión en resonancia sobrepase la tensión máxima de ruptura del dieléctrico del condensador o del aislamiento de las inductancias. Un par de ramas en resonancia paralelo presentan una impedancia muy alta, teóricamente infinita, en el nodo que las une a la corriente que excita la resonancia, lo que puede hacer que se produzcan sobretensiones que generen fallas en alguno de los componentes del arreglo resonante paralelo. El problema de las resonancias es complejo, porque no solo depende del valor en amplitud y frecuencia de los componentes armónicos inyectados, sino de la estructura general de la red eléctrica, por lo menos a nivel local, información que no es fácilmente accesible. Una vez inyectadas en la línea C, las armónicas interaccionan con las impedancias en la línea, muchas de las cuales están en configuraciones adecuadas para dar lugar a resonancias serie o paralelas, siendo difícil determinar dónde se pueden producir las resonancias y, lo que es peor, determinar el origen de las señales contaminantes
una vez que se detecta un problema de resonancia. La figura muestra a la izquierda el esquema de una red eléctrica muy simple, que demuestra lo difundido del problema. Dos ramas son suficientes para tener tanto una resonancia serie como una paralela. El otro caso presentado, una red un poco más complicada, tal vez la de una instalación industrial grande, muestra la multiplicación de pares resonantes serie resonantes paralelo, que hace sumamente difícil determinar el origen de las resonancias y bastante seguro de que alguna, o peor, algunas frecuencias armónicas seguramente excitarán alguna resonancia. Problemas con las armónicas múltiplo de 3. En los sistemas equilibrados, los armónicos de tercer orden y sus múltiplos son de secuencia cero. Por lo tanto, su circulación en el sistema eléctrico depende de la malla de secuencia cero. Si el sistema está desequilibrado, además, pueden producirse componentes de tercera armónica de secuencia positiva y negativa, que circulan por las correspondientes redes de secuencia positiva y negativa. En un sistema de distribución local, con cargas monofásicas que se alimentan desde la red de tres fases más neutro, con el conductor de neutro conectado al neutro del secundario del transformador en configuración Y, las corrientes de las armónicas triples al sumarse en el neutro pueden dar un valor mayor que la corriente nominal de fases. En casos graves se producen daños en el neutro. El calentamiento adicional en la delta del primario del transformador también puede ser importante. La presencia de componentes armónicas de la corriente en el circuito AC, producidas por las no linealidades de operación de los equipos y componentes electrónicos, obliga a replantear las ecuaciones que relacionan las variables de voltaje, corriente, energía, potencia real, aparente y reactiva, y otras, como el factor de potencia, derivadas a partir de las definiciones básicas. La lámina presenta los cambios que introduce la presencia de armónicas en las definiciones de voltaje y corriente RMS. La lámina recuerda las definiciones básicas de potencia real, aparente, reactiva y la de factor de potencia en el sistema AC de frecuencia constante operando en régimen sinusoidal estacionario. La lámina presenta la modificación requerida en la ecuación de la potencia al considerar que tanto la corriente como el voltaje son sistemas multifrecuenciales, en el caso específico de que las frecuencias de los componentes fundamentales y las de las secuencias de armónicas sean las mismas en las dos variables. Por supuesto, la aplicación de la fórmula produce múltiples términos en los que las funciones a integrar son el producto de distintas funciones trigonométricas a distintas frecuencias. Todos estos términos son idénticamente nulos. Presentada la forma general de la ecuación de la potencia en la lámina anterior, ahora se restringe al caso en donde el voltaje es una sinusoide monofrecuencial y la corriente es una señal cuya frecuencia fundamental es la misma que la del voltaje, pero que tiene un contenido armónico adicional significativo, lo que es el caso que se produce en la realidad, por lo menos en primera aproximación. Se revisa la definición del factor de potencia que, en el caso multifrecuencial, resulta formado por dos componentes, el factor de distorsión, que relaciona la fundamental de la corriente con el contenido armónico total, y el factor de desplazamiento, que es el coseno del ángulo de desfasaje entre la sinusoide del voltaje y la sinusoide de frecuencia fundamental de la corriente. Ambos factores están acotados en el rango 0 menor o igual que el factor menor o igual que 1, de manera que el factor de potencia solo puede ser unitario si ambos factores lo son, lo que en general significa que el factor de potencia empeora cuando aumenta el contenido armónico y que, aunque parezca contradictorio, el factor de distorsión ideal es 1, ya que en ese valor ocurre que la componente de corriente fundamental y la corriente total son iguales, esto es, el factor de distorsión vale 1 cuando no hay distorsión. Se revisa la definición de distorsión armónica total y se establece la ecuación que relaciona al factor de distorsión con la distorsión armónica total. Se presenta la ecuación de la potencia real aparente total,
que resulta formada por tres componentes ortogonales, las tradicionales potencia real y reactiva de primera armónica y una adicional, la potencia de distorsión, que es el otro elemento de potencia reactiva, pero que computa la energía invertida en general el sistema de corrientes armónicas que acompañan a la fundamental de corriente. Como consecuencia de la aparición del tercer término octogonal, la relación básica del triángulo de las potencias se tiene que reemplazar con una figura tridimensional, el tetraedro de las potencias. Se revisa la definición de la componente de distorsión para dar otra definición de la corriente eficaz o corriente RMS total como la raíz cuadrada de la suma de los valores RMS de la componente fundamental de corriente más el valor RMS agregado de todas las componentes armónicas. Se replantea la relación inversa entre la corriente eficaz consumida por una carga y el factor de potencia, para recordar que, desde el punto de vista de maximizar la capacidad de entrega de potencia real, es necesario maximizar el factor de potencia, buscando el caso ideal, en el cual el factor de potencia es unitario y toda la corriente transmitida por la línea es corriente real, con el agravante de que en el caso multifrecuencial, para lograr un factor de potencia unitario, no solo hay que lograr que la corriente y el voltaje estén en fase, lo que da un factor de desplazamiento unitario, sino que se debe haber eliminado todos los componentes armónicos distintos de la fundamental para que el factor de distorsión sea también 1.